El esposo abandona a su esposa embarazada después del diagnóstico de síndrome de Down. 2 años después, se arrepiente de todo. Bienvenido y disfruta de la historia. La expresión de la técnica de ultrasonido cambió instantáneamente. Su comportamiento anteriormente alegre se transformó en una máscara de desapego clínico mientras llamaba al médico. En ese momento, Flena supo que algo andaba mal. A los 42 años, este embarazo había sido inesperado, un milagro después de años de creer que nunca podría concebir. El doctor entró con una expresión sombría y dio la noticia que destrozaría el mundo de Flena. Su bebé nacería con síndrome de Down. Al día siguiente, el esposo de Flena, después de 15 años de matrimonio, hizo sus maletas. «No me inscribí para cuidar de alguien durante toda una vida», dijo fríamente antes de salir por la puerta. Los padres de Flena, ya ancianos, expresaron su preocupación de que ella no pudiera manejar la crianza de un niño con necesidades especiales sola. «Quizás sería mejor considerar otras opciones», sugirió su madre delicadamente. Incluso la amiga más cercana de Flena evitó sus llamadas después de escuchar la noticia. En una semana, Flena se encontró completamente sola, con solo su hijo, por nacer como compañía. Durante los siguientes 6 meses, Flena transformó su modesto apartamento en Barcelona en un santuario para su bebé en camino. Trabajó turnos extra en el hospital, donde era enfermera, ahorrando cada céntimo. Las otras enfermeras susurraban a sus espaldas, cuestionando su decisión de continuar con el embarazo a su edad y como madre soltera. Pero la determinación de Flena solo se fortaleció con cada día que pasaba. Asistió a clases prenatales, especializadas, y se unió a grupos de apoyo para padres de niños con síndrome de Down, absorbiendo cada fragmento de información que pudo encontrar. Cuando la pequeña Tofía nació con ojos brillantes que parecían contener toda la sabiduría del mundo, Flena le hizo una promesa solemne a su hija. «Nunca serás definida por lo que otros piensan que no puedes hacer». El personal del hospital mostró un entusiasmo mínimo, con una enfermera incluso sugiriendo a Flena que moderara sus expectativas para el futuro de su hija. Pero cuando Tofía envolvió su pequeña mano alrededor del dedo de Flena, nada más importaba. El regreso de Flena al trabajo 3 meses después trajo desafíos sin precedentes. La administración del hospital la reasignó al turno de noche, alegando que era la única posición disponible. Exhausta por cuidar de Tofía durante el día y trabajar durante la noche, Flena aún se las arreglaba para llevar a su hija a cada sesión de terapia de intervención temprana. La terapeuta notó la inusual capacidad de respuesta de Tofía y sugirió que podría tener habilidades cognitivas excepcionales a pesar de su diagnóstico. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. 6 meses después de convertirse en madre, Flena recibió un aviso de que su casero estaba vendiendo el edificio. Con los precios de las viviendas por las nubes en su pequeña ciudad costera y la mayoría de los propietarios reacios a alquilar a una madre soltera con un niño con necesidades especiales, Flena se enfrentaba a quedarse sin hogar. En su desesperación, se acercó a su suegra distanciada, una viuda adinerada que nunca había aprobado el matrimonio. Para sorpresa de Flena, la mujer mayor las invitó a quedarse en su casa de huéspedes temporalmente, aunque se negó a conocer a Tofía. Los días en la casa de invitados pasaban con una tensión palpable. Flena intentaba minimizar su presencia, saliendo temprano para dejar a Tofía en la guardería especializada y regresando tarde después de sus turnos en el hospital. Cada noche revisaba su cuenta bancaria,
calculando cuánto tiempo más necesitaría para ahorrar lo suficiente para un depósito en un nuevo apartamento. Las llamadas a posibles caseros siempre terminaban con el mismo rechazo educado cuando mencionaba a su hija. Una tarde particularmente difícil, Flena regresó del trabajo para encontrar a Tofía con fiebre alta. Sin tiempo para consultar a un médico, utilizó sus conocimientos de enfermería para tratarla, pasando la noche en vela monitoreando su temperatura. A la mañana siguiente, exhausta y preocupada, se sorprendió al encontrar a Carmen, su suegra, en la puerta con un pediatra privado. No podía dormir escuchando su llanto, dijo Carmen con rigidez, como si se estuviera disculpando por su acto de bondad. El médico examinó a Tofía y recetó antibióticos para lo que resultó ser una infección de oído. Mientras se marchaba, Flena notó que Carmen observaba a Tofía con una expresión indescifrable. ¿Qué haría ahora? Faltar al trabajo no era una opción. Ya estaba en período de prueba debido a sus frecuentes ausencias para las terapias de Tofía. Resignada, comenzó a prepararse para ir al hospital, planeando llamar a un servicio de cuidado infantil de emergencia que apenas podía permitirse. «Yo me quedaré con ella», dijo Carmen de repente, sorprendiendo tanto a sí misma como a Flena. «Soy perfectamente capaz de seguir las instrucciones de un médico». Ante la mirada incrédula de Flena, añadió: «Ve a trabajar. No hagas que me arrepienta de esto». Al regresar esa noche, Flena encontró a su suegra dormida en una silla junto a la cuna, con un libro sobre síndrome de Down abierto en su regazo. A partir de ese día, algo cambió. La casa de invitados siguió siendo su hogar durante los siguientes 3 meses. A pesar de la frialdad inicial de Carmen, Flena comenzó a notar pequeños cambios, suministros para bebés que aparecían en el porche, una factura del pediatra misteriosamente pagada. ¿Te imaginas enfrentarte a todo esto solo para que alguien te rechace por cómo naciste? Esta historia podría estar ocurriendo ahora mismo cerca de ti. ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntame en los comentarios. Una tarde, Flena regresó del trabajo para encontrar a la mujer mayor sosteniendo a Tofía, con lágrimas corriendo por su rostro. «Tiene su sonrisa», susurró, refiriéndose a su hijo que las había abandonado. Este fue el comienzo de una alianza inesperada. Con el apoyo de su suegra, Flena se inscribió en un programa avanzado de enfermería que le permitiría especializarse en trastornos del desarrollo pediátrico. El programa exigía aún más de su tiempo limitado, pero el conocimiento que adquirió la ayudó a comprender mejor las necesidades de Tofía. Mientras tanto, Tofía desafiaba las expectativas de todos, alcanzando hitos de desarrollo que los médicos habían advertido que podrían ser imposibles para ella. En la fiesta del primer cumpleaños de Tofía, el esposo de Flena apareció inesperadamente en la puerta. Habiendo fracasado en su nueva relación y emprendimientos comerciales, afirmó que quería reconectarse con su familia. Flena sintió que su determinación vacilaba cuando él sostuvo a Tofía con aparente afecto. Uriel se mudó de nuevo prometiendo apoyarlas emocional y financieramente. Durante un breve periodo, Flena creyó que podrían ser una familia completa de nuevo. La ilusión se hizo añicos 2 meses después, cuando Flena descubrió que su esposo había estado malversando dinero de sus ahorros y del fondo educativo que su suegra había establecido para Tofía. Su regreso había sido calculado, motivado por la desesperación financiera más que por un remordimiento genuino. Cuando lo confrontó, se volvió verbalmente abusivo, causando que Tofía se volviera inconsolable de miedo. Carmen llegó inesperadamente durante la confrontación e inmediatamente llamó a las autoridades. Con manos temblorosas, pero una voz firme, Flena presentó una orden de restricción contra el hombre que una vez había amado.
¿Y ahora qué? Con Uriel fuera de sus vidas nuevamente, Flena se encontró en una encrucijada. Sus ahorros habían desaparecido, y aunque su relación con Carmen había mejorado significativamente, no podía depender de ella para siempre. Abrazando a Tofía una noche, vio la determinación en los ojos de su hija, tan parecidos a los suyos propios. «No nos rendiremos», prometió, aunque no estaba segura de cómo seguirían adelante. La respuesta llegó de manera inesperada. Una de las terapeutas de Tofía, impresionada por el conocimiento y dedicación de Flena, le sugirió que compartiera sus experiencias con otros padres. «Tienes algo especial, Flena, la capacidad de enfrentar lo desconocido sin miedo». Esta traición llevó a una asociación improbable entre Flena y su suegra. Juntas, crearon un plan de desarrollo detallado para Tofía, combinando educación tradicional con terapias innovadoras. La mujer mayor utilizó sus conexiones para presentar a Flena a especialistas líderes en pediatría del desarrollo. Durante esta colaboración, Flena notó la tos persistente de su suegra e insistió en que viera a un médico. El diagnóstico fue preocupante, una condición respiratoria grave que requería tratamiento inmediato. Mientras su suegra se sometía a tratamiento, Flena equilibraba sus estudios, trabajo y el cuidado tanto de Tofía como de la mujer mayor. La comunidad que una vez la había juzgado comenzó a notar su dedicación inquebrantable. Un periodista local escribió un artículo sobre el viaje de Flena, que llamó la atención de un reconocido especialista pediátrico que ofreció a Tofía un lugar en un programa de desarrollo experimental sin costo alguno. Tofía floreció en el programa, desarrollando habilidades de habla y motoras que asombraron a los especialistas. Flena documentó meticulosamente el progreso de su hija, creando un estudio de caso integral que se convirtió en la base de su proyecto final para su título avanzado. Su investigación sobre enfoques de intervención personalizados para niños con síndrome de Down ganó reconocimiento en círculos profesionales. Pero ¿qué sucedería cuando el programa experimental terminara? Flena sabía que muchas familias no tenían acceso a tales oportunidades. Durante sus noches de estudio, comenzó a compilar un manual para padres, combinando investigación académica con consejos prácticos que había aprendido en su propio viaje. Lo que comenzó como un proyecto personal, pronto captó la atención de sus profesores. «Esto podría ayudar a miles de familias», le dijo su mentora, revisando el borrador. «Pero necesita más casos de estudio, más datos para respaldar tus métodos». Carmen, ahora en recuperación y completamente investida en el futuro de Tofía, ofreció financiar una pequeña investigación. «Utiliza tu red en el hospital. Encuentra otras familias dispuestas a probar tu programa». Con un pequeño equipo de estudiantes voluntarios, Flena comenzó a implementar su programa de intervención temprana con 10 familias cuyos hijos habían sido recientemente diagnosticados con síndrome de Down. Cada fin de semana transformaban la sala de estar de Carmen en un laboratorio de desarrollo, registrando meticulosamente cada pequeño progreso. Los resultados iniciales fueron prometedores, pero el verdadero impacto se vio en las caras de los padres. «Por primera vez desde Mintu, el diagnóstico, siento esperanza», confesó una madre durante una sesión. Esas palabras resonaron profundamente con Flena, recordando su propia soledad inicial. Mientras el proyecto crecía, también lo hacía la reputación de Flena en la comunidad médica. Fue invitada a presentar sus hallazgos preliminares en una conferencia regional, donde su combinación única de experiencia profesional y personal cautivó a la audiencia. Al final de su presentación, una fila de padres esperaba para hablar con ella,
cada uno con una historia de lucha y esperanza. ¿De verdad él se está arrepintiendo de haberlas abandonado o tiene otro motivo oculto detrás de su repentina aparición? Si quieres descubrirlo, sigue atento a lo que viene a continuación. 15 meses después del nacimiento de Tofía, Flena se graduó con honores. En la ceremonia, se quedó atónita al ver muchas caras familiares entre la audiencia, antiguos colegas que una vez habían susurrado a sus espaldas, vecinos que previamente habían evitado el contacto visual, incluso sus padres que habían dudado de su capacidad para criar a Tofía con éxito. Su suegra, ahora recuperada y abuela devota de Tofía, se sentó en la primera fila, radiante de orgullo. El hospital donde Flena trabajaba le ofreció un puesto desarrollando un nuevo departamento enfocado en apoyar a familias de niños con diferencias en el desarrollo. Su primera iniciativa fue crear un programa de mentores emparejando padres experimentados con aquellos que acababan de recibir un diagnóstico. El programa se expandió rápidamente a hospitales vecinos, y Flena era frecuentemente invitada a hablar sobre sus experiencias y experiencia. Una tarde, mientras preparaba materiales para un nuevo grupo de apoyo, Flena recibió una llamada inesperada. Era Uriel. Su voz sonaba diferente, más suave, casi irreconocible sin su habitual confianza. «He estado en terapia», dijo después de un largo silencio. «Estoy trabajando en mis problemas. Quería que lo supieras». Flena se mantuvo cautelosa. «Me alegro por ti, Uriel. Realmente lo hago. Pero no cambia nada entre nosotros». «Lo sé», respondió. «No espero que me perdones. Solo quería decirte que tenías razón. Sobre Tofía, sobre todo. Leo tus artículos en las revistas médicas. Estás cambiando vidas, Flena». Después de colgar, Flena se sintió extrañamente liviana. El perdón, descubrió, no era para él, sino para ella misma, por haber dudado, aunque solo fuera por un momento, de la perfección de su hija. A medida que Tofía se acercaba a su segundo cumpleaños, hablaba en oraciones completas, desafiando todas las predicciones sobre su desarrollo verbal. La pequeña niña que había sido rechazada por tantos se había convertido en el centro de una creciente comunidad de apoyo. El apartamento de Flena, ahora un hogar cálido y vibrante, comprado con la ayuda de su suegra, se convirtió en un lugar de reunión para familias que buscaban esperanza y orientación. Sin embargo, el éxito trajo sus propios desafíos. Con la creciente demanda de su programa, Flena se encontró estirada entre sus responsabilidades como madre, profesional y ahora líder comunitaria. Muchas noches, después de finalmente acostar a Tofía, se sentaba con Carmen en la mesa de la cocina, rodeada de papeles y planes. «Necesitas ayuda», insistió Carmen una noche, observando las ojeras bajo los ojos de Flena. «No puedes cambiar el mundo tú sola». «No estoy tratando de cambiar el mundo», respondió Flena. «Solo quiero hacerlo un poco más amable para Tofía y niños como ella». Carmen tomó su mano. «Y lo estás haciendo, pero piensa en cuánto más podrías lograr con el apoyo adecuado». El comentario plantó una semilla. Durante las siguientes semanas, Flena comenzó a estructurar su programa, documentando cada aspecto para que otros pudieran replicarlo. Reclutó y capacitó a un pequeño equipo de padres y profesionales, cada uno encargado de un componente diferente: educación para padres, terapia temprana, defensa comunitaria. Lo que había comenzado como un esfuerzo solitario se estaba transformando en un movimiento. Familias que una vez se habían sentido aisladas encontraron comunidad. Profesionales médicos que habían entregado diagnósticos con resignación ahora ofrecían esperanza junto con referencias al programa de Flena. A través de todo esto, Tofía continuó prosperando. Su personalidad vivaz y determinación férrea
tan parecida a la de su madre, la convirtieron en la mascota no oficial del programa. Donde Flena traía experiencia y estructura, Tofía traía alegría pura, recordando a todos por qué su trabajo importaba. El segundo cumpleaños de Tofía se convirtió en una celebración comunitaria. El pequeño parque cerca de su apartamento estaba lleno de familias, cada una con su propia historia de desafío y superación. Flena observaba desde un banco mientras Tofía corría con otros niños, su risa mezclándose con la música y las conversaciones. «Has construido algo hermoso aquí», dijo una voz a su lado. Flena se giró para encontrar a Leonardo, un pediatra, que había sido uno de los primeros partidarios de su programa. A lo largo de los meses se había convertido en un colaborador cercano, y aunque Flena tardó en admitirlo para sí misma, un amigo querido. «No lo hice sola», respondió, su mirada abarcando la reunión. Cada persona allí había contribuido, de alguna manera, desde Carmen con su apoyo inquebrantable, hasta los padres que habían confiado en ella con sus hijos y sus esperanzas. Leonardo siguió su mirada. «¿Sabes qué es lo más notable? Has cambiado la narrativa. Estos niños no son vistos como cargas o tragedias, sino como lo que realmente son, niños con sus propios dones y desafíos únicos». Mientras el sol comenzaba a ponerse, Flena recogió a una Tofía exhausta pero feliz. En casa, después de sentarse a acostar a su hija, encontró a Carmen en la cocina con un sobre en la mesa. «Llegó hoy», dijo la mujer mayor, empujando el sobre hacia ella. Le entró había una carta de una fundación educativa, impresionada por su trabajo de defensa e investigación. Le ofrecían una subvención sustancial para expandir su programa a nivel nacional. Junto con la carta había una nota personal del director de la fundación. «Su trabajo está transformando no solo vidas individuales, sino sistemas enteros. Queremos ser parte de eso». De pie en su cocina, viendo a Tofía dormir en el monitor de bebé mientras Carmen preparaba té, Flena se dio cuenta de que lo que alguna vez había parecido el final de sus sueños, en realidad había sido el comienzo de algo mucho más significativo. El camino había sido inimaginablemente difícil, pero la sonrisa de Tofía, brillante e incondicional, hacía que cada lucha valiera la pena. En la lucha por su hija, Flena había descubierto su propio propósito y fuerza, demostrando que el amor de una madre realmente puede cambiar el mundo, una pequeña victoria a la vez. Mientras leía la carta de nuevo, se dio cuenta de que este era solo el comienzo. Con cada familia que ayudaban, con cada profesional que educaban, estaban creando ondas que se extenderían mucho más allá de sus propias vidas. «¿Qué piensas?», preguntó Carmen, interrumpiendo sus pensamientos. Flena sonrió, sintiendo una certeza que había eludido durante tanto tiempo. «Pienso que estamos justo donde se supone que debemos estar». En el segundo cumpleaños de Tofía, Flena recibió una llamada inesperada de una fundación educativa impresionada por su trabajo de defensa e investigación. Le ofrecieron una subvención sustancial para expandir su programa a nivel nacional. De pie en su cocina, viendo a Tofía jugar con su abuela, Flena se dio cuenta de que lo que alguna vez había parecido el final de sus sueños, en realidad había sido el comienzo de algo mucho más significativo. El camino había sido inimaginablemente difícil, pero la sonrisa de Tofía, brillante e incondicional, hacía que cada lucha valiera la pena. En la lucha por su hija, Flena había descubierto su propio propósito y fuerza, demostrando que el amor de una madre realmente puede cambiar el mundo, una pequeña victoria a la vez. ¡Felicidades! Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.